¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen crecer por dentro cuando la vida las desafía, mientras que otras se encogen como si el mundo les pesara demasiado? Es casi inquietante cómo dos personas pueden enfrentarse a la misma verdad, al mismo momento, a la misma disrupción, y una se pone a la defensiva, rígida, incapaz de ceder ni un ápice, mientras que la otra se ablanda, respira y de alguna manera se expande. Has conocido a ambos tipos. Uno se aferra a la certeza como a un escudo. El otro camina en silencio hacia lo desconocido, como si lo desconocido no fuera un enemigo, sino una puerta esperando a ser abierta. En tu propia vida te encuentras ante estas dos puertas con más frecuencia de lo que te das cuenta. Una etiqueta da certeza, el otro desconocido. La mayoría de la gente elige la certeza porque se siente más segura, más limpia y más fácil de controlar. Pero una mente abierta se adentra en lo desconocido, no porque sea intrépida, sino porque ha aprendido a comprender el miedo en lugar de dejarse dominar por él. Reconoce que el miedo es simplemente un mensaje, una luz temblorosa al borde de algo nuevo. Y probablemente hayas visto destellos de esto en ti mismo. Un momento en que alguien no estuvo de acuerdo contigo y, en lugar de endurecerte, escuchaste. Un momento en que la vida no salió como lo planeaste y, en lugar de quebrarte, te doblegaste. Un momento en que el conflicto no se sintió como un campo de batalla, sino como un espejo que reflejaba algo más profundo. Recuerda a alguien que conozcas, quizás un amigo, quizás un desconocido, que no discutió para ganar, sino para comprender. Alguien que preguntó, ¿qué te hace verlo así? Y lo dijo en serio. Personas como estas suelen tener una fuerza invisible que la psicología llama flexibilidad cognitiva, la capacidad del cerebro para actualizar, cambiar e integrar nueva información sin colapsar bajo su peso. La neurociencia demuestra que las personas de mente abierta tienen respuestas más tranquilas de la amígdala durante el desacuerdo, lo que significa que sus cerebros no tratan las nuevas ideas como amenazas. Sus mentes no se bloquean, se expanden y, sin embargo, la fuerza de una mente abierta no es estridente, no es dramática, se manifiesta con suavidad, en quien escucha cuando otros gritan, en quien se detiene antes de reaccionar, en quien no necesita que el mundo se ajuste a su mapa interior para sentirse seguro. La mente abierta se convierte en una especie de amplitud interior, una ampliación del yo, una puerta por la que la empatía, la curiosidad y la humildad entran sin resistencia. Pero esta capacidad, esta expansión silenciosa, no surge de la nada. No llega completamente desarrollada en la edad adulta. Empieza en un lugar que la mayoría de la gente olvida buscar: infancia. ¿Alguna vez has notado cómo algunos niños no solo crecen, sino que mirar cómo crecen, como si, incluso a temprana edad, estudiaran en 1900 silencio el mundo que los rodea, intentando comprender por qué la gente dice una cosa y siente otra? La apertura mental suele comenzar mucho antes de aprender la palabra que la define, en lugares que apenas recuerdas, en momentos que en su momento parecían normales, pero que moldearon toda la arquitectura de tu mente. Quizás fuiste ese niño que creció entre dos mundos emocionales diferentes, un padre severo, el otro amable, un momento de calma, al siguiente de caos. Aprendiste temprano que la verdad no era única, que dos personas podían vivir la misma situación y contar dos historias completamente diferentes al respecto, y en lugar de elegir bando, comenzaste a navegar por el espacio. Entre ese espacio se convirtió en tu aula. Esa tensión se convirtió en tu primer maestro. O quizás eras el niño que hacía demasiadas preguntas, no porque quisieras atención, sino porque algo en tu interior se negaba a aceptar explicaciones superficiales. Sentías que el mundo era como un rompecabezas al que le faltaban varias piezas, y los adultos a tu alrededor a menudo estaban demasiado cansados
demasiado cautelosos o demasiado asustados para responder a tus preguntas. Así que buscabas respuestas en los libros, en rincones tranquilos, en la imaginación. Esa imaginación desenfrenada e incontenible se convirtió en un refugio, un lugar donde las contradicciones podían coexistir sin quebrarte. Algunos niños aprenden flexibilidad no por estímulo, sino por necesidad. Imaginen una habitación pequeña llena de discusiones. Un niño se sienta en un rincón, con las rodillas encogidas, escuchando no las palabras, sino las emociones subyacentes. La ira protege el miedo, el silencio oculta la tristeza, el resentimiento enmascara el anhelo. Ese niño aprende a descodificar personas. Aprenden que cada reacción tiene una raíz, cada creencia tiene una historia. Los neurocientíficos llaman a este mapeo emocional temprano la base de la apertura cognitiva, la capacidad de ver matices en lugar de absolutos. Para otros, el silencio fue la maestra. Un hogar tranquilo, no hostil, pero sí emocionalmente distante, donde aprendieron a escuchar lo no dicho. Prestaron atención a los tonos, a las pausas, a la tensión invisible entre las frases. Adquirieron fluidez en sutilezas que la mayoría de los adultos pasan por alto. Y sin saberlo, desarrollaron una mente que se doblega antes de romperse, un corazón que comprende antes de juzgar. Así se siembran las semillas de la mentalidad abierta, en la complejidad, en la contradicción, en el dolor sordo de intentar comprender un mundo que rara vez se explica a sí mismo. Lo que comienza como supervivencia o curiosidad se convierte en algo completamente distinto en la edad adulta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parece moverse por la vida con una claridad serena, como si escuchara una frecuencia que el resto del mundo no alcanza a oír? A medida que creces, las semillas que sembraste en la infancia desaparecen, se convierten en comportamientos que la mayoría de la gente nunca se detiene lo suficiente para comprender, y sin darte cuenta empiezas a usar una máscara muy diferente, no una que oculta quién eres, sino una que protege tu capacidad de mantenerte abierto en un mundo que te exige elegir un bando. Empiezas a notarlo en pequeños instantes. Alguien te alza la voz, esperando que iguales su intensidad. En cambio, haces una pausa, no te retiras, simplemente esperas, dejando que el momento respire. No es debilidad, es un instinto profundamente arraigado que te lleva a comprender antes de responder. Tu mente trata la situación como un espejo, reflejando no solo las palabras pronunciadas, sino también la herida que se esconde tras ellas. Puedes percibir cuando la ira es en realidad miedo, cuando la dureza es en realidad agotamiento, cuando el silencio es una súplica de ayuda. La mayoría de la gente reacciona a la máscara que alguien lleva. Tú reaccionas a la persona que se esconde tras ella. Probablemente también hayas sentido esto en las discusiones, donde otros buscan la victoria, tú buscas claridad, no porque quieras tener razón, sino porque quieres comprender la verdad que se esconde tras el ruido. La psicología llama a esto complejidad integradora, la capacidad de mantener múltiples perspectivas sin caer en la rigidez. La neurociencia sugiere que el cerebro no ve el desacuerdo como una amenaza, sino como una puerta, una caja sin construir que espera ser explorada en lugar de defendida. En las relaciones, esta apertura mental se manifiesta de maneras aún más sutiles. Cuando tu pareja admite algo difícil, no castigas su vulnerabilidad ni le quitas importancia al momento. Te acercas, haces preguntas que se sienten como manos suaves que desempolvan una historia oculta. Y es esta curiosidad, esta negativa a asumir, lo que hace que las personas se sientan extrañamente seguras a tu alrededor, como si pudieran entregarte su caos y tú no te inmutaras. Pero la manifestación más reveladora es tu relación con la incertidumbre. Mientras la mayoría de la gente se aferra a la certeza como a un salvavidas, tú has aprendido a permanecer en la niebla sin exigir que se despeje de inmediato. La vida te ha enseñado que lo desconocido no siempre es un monstruo. A veces es solo un pasillo que lleva a un lugar inesperado, y en lugar de llenar cada silencio de ruido, dejas que el espacio exista, dejas que las preguntas existan, dejas que la vida se desarrolle sin forzarla a adoptar formas rígidas. Sin embargo, estos comportamientos no son accidentales. Hay más allá de la apariencia que el hábito o la personalidad. Hay una ciencia detrás de esto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas pueden permanecer en medio de un desacuerdo sin sentir la necesidad de defenderse, mientras que otras reaccionan como si toda su identidad estuviera bajo ataque? No se trata solo de madurez emocional o personalidad. Hay algo que ocurre en lo profundo de la arquitectura del cerebro, algo que moldea silenciosamente cómo respondemos a las ideas, al conflicto y a la verdad misma. Dentro de cada mente hay una negociación constante entre dos fuerzas, la parte que busca seguridad en lo familiar
y la parte dispuesta a explorar lo desconocido. Para la mayoría de las personas, la amígdala, el sistema de alarma del cerebro, se activa en cuanto sus creencias se ven cuestionadas. Interpreta la información nueva como una amenaza potencial, provocando una actitud defensiva, ira o retraimiento. Pero en una persona de mente abierta, la amígdala es más tranquila, más perspicaz. No hace sonar la sirena ante cada diferencia de opinión. En cambio, se detiene, evalúa y da espacio a la curiosidad. Por eso a veces te sientes observando tus propias reacciones, prefiriendo la comprensión a la reflexión. La corteza prefrontal, responsable del razonamiento, la toma de perspectiva y la regulación emocional, se convierte en tu aliada en estos momentos. Interviene como un narrador amable que dice: «Espera, veamos esto desde otra perspectiva». Los neurocientíficos llaman a esto flexibilidad cognitiva, la capacidad de actualizar tus creencias ante nuevas evidencias en lugar de aferrarte a ellas como un escudo. Es el equivalente mental de ceder para no romperse. Probablemente hayas sentido esto en tus propias relaciones. Cuando alguien te confronta con una verdad inesperada, tu mente no se pone a la defensiva. Al contrario, se expande. Busca matices. Sostiene dos verdades a la vez, la tuya y la de ellos, sin ahogarse en el conflicto. Los psicólogos llaman a esto complejidad integradora, un rasgo vinculado a la apertura emocional y la inteligencia adaptativa. Es lo que te permite resolver problemas que otros evitan, navegar momentos de gran carga emocional sin perderte, ver posibilidades donde otros ven callejones sin salida. Por eso también no te sientes atacado personalmente cuando alguien no está de acuerdo contigo. Tu cerebro no interpreta el desacuerdo como rechazo. Tus patrones de apego no se basan en el miedo a equivocarte. Entiendes instintivamente que una creencia no es lo mismo que un yo, que el crecimiento solo ocurre cuando la mente está dispuesta a dejar atrás viejos muros y dejar entrar una nueva luz. Pero la neurociencia también revela algo más, algo de lo que rara vez se habla, porque toda fortaleza, por hermosa que sea, lleva una sombra, incluso esta. ¿Has notado alguna vez que la misma mente que ve el mundo desde múltiples ángulos a menudo paga un precio discreto por esa capacidad? La gente idealiza la apertura mental como sabiduría, como iluminación, como la más sutil fuerza, pero rara vez habla de la soledad que se esconde tras ella, porque cuando puedes albergar múltiples verdades a la vez, también cargas con múltiples cargas. Hay días en que tu franqueza se siente menos como un regalo y más como una puerta por la que todos pasan. Te conviertes en el puente entre personas en conflicto, en quien escucha cuando otros se niegan, en quien absorbe la tensión emocional como una esponja abandonada en medio de una tormenta. Y lo extraño es que nadie se da cuenta de que te están pisando. Simplemente siguen adelante, aliviados de que alguien les haya quitado un peso de encima, sin darse cuenta de que ese peso recaía sobre ti. Lo has sentido, sentado en una habitación donde dos personas discuten, y en lugar de elegir un bando, comprendes a ambos. En lugar de ira, sientes empatía. En lugar de juicio, sientes tristeza. Pero la empatía es una espada hermosa con dos filos afilados. Te permite ver el dolor de alguien, pero también permite que su dolor viva dentro de ti. Los psicólogos lo llaman contagio emocional, un fenómeno en el que el sistema nervioso refleja el sufrimiento ajeno. No solo comprendes sus heridas, sino que las llevas como piedras en el bolsillo de tu propio corazón. Hay momentos en los que tener la mente abierta se siente como ser un espejo que refleja demasiadas caras. Pierdes la noción de tu propia expresión, te vuelves tan bueno entendiendo a los demás que olvidas cómo expresar lo que tú sientes. Aquí es donde comienza la sombra, en la silenciosa erosión de tus propios límites. La gente asume que tu calma es indiferencia, tu neutralidad es evasión, tu capacidad de pausa es vacilación. Confunden tu profundidad con distancia, y cuanto más te malinterpretan, más aislado te sientes dentro de tu propia inmensidad. La mente abierta también es vulnerable a la manipulación. Como ves la humanidad de todos, das por sentado que ellos ven la tuya. Como das espacio a los demás para que se expliquen, crees que te ofrecerán la misma amabilidad. Pero no todos valoran los matices. Algunos se aprovechan del espacio que creas. Otros usan tu empatía como palanca. Otros explotan tu paciencia porque la confunden con pasividad. Y entonces llega el agotamiento, la fatiga silenciosa de cargar con demasiadas perspectivas,
demasiadas posibilidades, demasiados mundos emocionales en un solo pecho. La vela arde por ambos extremos, parpadeando en el centro, abrumada por su propia generosidad, y la sociedad no siempre lo hace más fácil. ¿Has notado alguna vez cómo la sociedad elogia la mentalidad abierta en teoría, pero la castiga en la práctica? A la gente le encanta la idea de quienes pueden ver todos los ángulos, pensar libremente y superar los prejuicios. Pero en el momento en que cuestionas las creencias que mantienen unido a un grupo, ya sea una familia, un lugar de trabajo o una comunidad, algo cambia. La admiración se convierte en sospecha, la curiosidad en amenaza. Tu mentalidad abierta se convierte en una rebelión silenciosa que la gente no sabe cómo manejar. Probablemente sentiste la primera punzada de esto mucho antes de la edad adulta. Tal vez de niño, hiciste una pregunta sencilla que hizo que la sala se quedara en silencio. ¿Pero por qué creemos eso? Y la respuesta no fue una explicación, fue una advertencia. Las familias, a menudo, llevan consigo sistemas de creencias como frágiles reliquias heredadas de generación en generación. Cuestionarlos es arriesgarse a romper algo sagrado. Así que, en lugar de fomentar tu curiosidad, quienes te rodeaban te enseñaron a reducirla. Querían que creyeras lo que nosotros creemos, aunque no encajara con tu propia mentalidad. Luego, creciste y entraste en entornos donde la certeza es moneda corriente. Los lugares de trabajo premian a quien habla rápido, no necesariamente a quien piensa profundamente. Se espera que los líderes proyecten confianza, no contemplación. Y cuando uno se detiene, reflexiona o hace preguntas matizadas, la gente lo malinterpreta como vacilación. En un mundo adicto a la velocidad, la reflexión se confunde con debilidad. La cultura valora las conclusiones, no la exploración. Las tribus sociales y políticas son aún más duras. Cada grupo construye su identidad sobre creencias, enemigos y narrativas compartidas. En el momento en que cuestionas tu propio bando, te conviertes en un extraño. Te dicen que elijas un equipo, que te mantengas firme, que no le des demasiadas vueltas, pero tu mente se niega a encasillarse en una sola. Ves humanidad donde otros ven enemigos, ves complejidad donde otros exigen simplicidad, y así caminas entre mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. Los filósofos llaman a esto la carga de la conciencia. Cuando puedes albergar más de una verdad a la vez, a menudo te encuentras en un lugar desconocido. La gente teme a lo que no los refleja, teme a lo que no los elige, y una mente abierta, por definición, no puede pertenecer a una sola tribu. Pertenece a la realidad misma, fluida, cambiante, incontenible. Esta es la paradoja. La sociedad celebra la apertura mental con eslóganes, pero premia el conformismo en el comportamiento. Ama la idea del crecimiento, pero se aferra desesperadamente a sus viejas creencias. Y tú, atrapado en el medio, aprendes a vivir en un espacio tranquilo entre la aceptación y el exilio. Y esto trae consecuencias emocionales de las que rara vez hablan. ¿Alguna vez has sentido el peso de saber demasiado, percibir con demasiada profundidad, comprender con demasiada amplitud? Porque el mundo interior de una mente abierta rara vez es pacífico. Es vasto, arremolinado y a veces insoportablemente silencioso. La gente cree que la mente abierta facilita la vida, pero en realidad, a menudo lo complica todo. Cuando puedes ver cada ángulo, cada posibilidad, cada motivo oculto bajo un simple momento, decisiones que deberían tomarse segundos pueden extenderse a horas. Tus pensamientos no se mueven en línea recta, se ramifican como ríos, cada dirección revelando una verdad diferente. Hay noches en las que te quedas despierto repasando conversaciones que otros han olvidado hace tiempo, no porque anheles el control, sino porque puedes oír cada tono no expresado, cada emoción apagada, cada sutil cambio en el aire. Es como oír ecos en una habitación que nadie más puede percibir. Piensas demasiado, no por inseguridad, sino por consciencia, una consciencia tan aguda que interrumpe los momentos tranquilos de tu vida. Y luego viene la soledad. No la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad que surge al vivir en el espacio mental entre dos mundos. Entiendes a quienes discrepan, sientes compasión por ambas partes del conflicto,
Ves validez en argumentos que otros se niegan a reconocer. Pero estar entre estas montañas emocionales significa que rara vez logras apoyar plenamente a alguien. Te conviertes en el mediador, el traductor, la fuerza que equilibra. E incluso, si no te quejas, el rol deja un dolor persistente. El dolor de nunca pertenecer del todo. A veces te sientes responsable de ver todos los ángulos, de sostener verdades que otros no sostienen, de ser emocionalmente generoso en situaciones donde otros exigen simplicidad. Pero cargar con múltiples verdades es como cargar con múltiples vidas, pesado, hermoso y agotador. Quizás te preguntes quién. Tú lo eres, porque tu identidad se niega a endurecerse. Te flexionas, te adaptas, comprendes, pero a veces desearías poder elegir un solo camino sin sentir la atracción de todos los demás. Los psicólogos lo llaman fatiga de decisión. Los neurocientíficos, sobrecarga cognitiva. Pasas otra noche mirando al techo, preguntándote por qué todos los demás parecen vivir con formas más definidas, mientras que tú vives con colores cambiantes. Pero incluso en el agotamiento, hay algo discretamente noble en tu forma de pensar. Tu mente es un paisaje de profundidad, un lugar donde la empatía convive con la lógica, donde los matices respiran junto a la verdad. No es frágil, simplemente está plena. Sin embargo, la historia no termina con la lucha. Porque una mente abierta no es una carga, es un camino. Y como todo camino, se puede recorrer con sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las fortalezas más sutiles requieren la protección más firme? Una mente abierta puede sentirse como una amplia ventana al mundo, llena de luz, llena de aire, pero también expuesta a cada tormenta que pase. Y si no aprendes a anclarte, la misma cualidad que te hace sabio también puede dejarte abrumado, disperso y silenciosamente exhausto. Empiezas a notarlo en pequeños momentos privados, el flujo infinito de información, opiniones, emociones y energías sutiles que absorbes sin querer. Tu apertura se convierte en una puerta sin cerradura. Tus familiares descargan sus frustraciones sobre ti. Los amigos buscan tu claridad cuando están confundidos. Los desconocidos perciben tu empatía y comparten más de lo que pediste. Y poco a poco, la línea entre la compasión y el autosacrificio comienza a difuminarse. Aquí es donde proteger tu mente se convierte en un acto de autorrespeto. Los psicólogos lo llaman establecer límites cognitivos, la capacidad de decidir qué entra en tu espacio mental y qué no. Significa reconocer que tu mente no es un pasillo público para el dolor no resuelto de todos. A veces debes cerrar la puerta con cuidado, incluso a las personas que quieres, no por frialdad, sino por sabiduría, no porque no te importe, sino porque te importa demasiado. Habrá momentos en que la empatía te inunde, en que sientas el dolor de alguien como un peso en tu propio pecho. Es entonces cuando aprendes el arte de la pausa, una habilidad sutil que consiste en volver a tu cuerpo, colocar la mano en el esternón, respirar y recordarte a ti mismo. Sus sentimientos no son los míos. No me corresponde cargar con sus heridas. Esto es arraigamiento emocional. Es el equivalente psicológico de plantar los pies en la tierra antes de que llegue el viento. Y sin embargo, proteger tu mente no significa encogerla. No necesitas volverte rígido para mantenerte completo. Lo que fortaleces es tu centro interior, la voz silenciosa que dice: esto es lo que creo, incluso cuando escucho. Esto es lo que soy, incluso cuando comprendo a los demás. La identidad no es lo opuesto a la apertura mental. La identidad es el ancla que permite la apertura sin ahogarse. Piensa en tu mente como un jardín. Si permites que todo crezca en ella, nada prospera realmente. Pero cuando eliges qué cultivar, curiosidad, compasión, verdad, límites, el jardín no solo se abre, sino que cobra vida. Para ti, sanar nunca ha significado cerrar la mente. Significa estabilizarla. Significa darte el derecho a alejarte, a recargar energías, a elegir lo que absorbes. Cuando lo haces, tu apertura no se convierte en una fractura, sino en una forma de fortaleza que el mundo rara vez comprende. Y cuando todo está dicho y hecho, una verdad permanece. ¿Te has dado cuenta de lo raro que es encontrar a alguien que vea el mundo no como un mapa fijo, sino como un paisaje que aún se está dibujando? Una mente abierta no es un rasgo de personalidad, es una filosofía viva, una forma de existir que se niega a endurecerse, incluso cuando la vida te da todas las razones para cerrarte. Es la valentía de afrontar la incertidumbre sin exigir que se convierta en certeza.
es la disposición silenciosa a dejar que la verdad llegue a su debido tiempo, con su propia forma, sin forzarla a encajar en las estrechas casillas de tu pasado. Llevas esta filosofía de maneras pequeñas e invisibles, en la forma en que escuchas antes de juzgar, en la forma en que respiras antes de reaccionar, en la forma en que das cabida a las contradicciones, no porque disfrutes de la confusión, sino porque entiendes lo que la mayoría olvida. El mundo no es simple, las personas no son simples, la verdad no es un punto único, es un horizonte que cambia a medida que te acercas a él. Tu mente se vuelve como una ventana abierta al amanecer, que deja entrar el aire frío y la luz cálida al mismo tiempo, o como una habitación inacabada, donde cada nueva perspectiva añade otra pared, otra puerta, otro lugar donde pararse. Vives en una casa que siempre está creciendo, siempre expandiéndose, siempre dando la bienvenida a lo que otras mentes temen, y hay belleza en eso, hay valentía en eso, pero también hay una sabiduría más profunda y silenciosa debajo de todo esto, la comprensión de que la apertura mental no es acuerdo, no es rendición, no es indecisión. Es la fuerza para mirar directamente la realidad sin distorsionarla para proteger el ego. Es el suave desafío de decir, estoy dispuesto a ver lo que es verdad, incluso si me cambia. La mayoría de la gente busca consuelo, tú buscas claridad. La mayoría de la gente protege sus creencias, tú proteges la posibilidad de crecimiento. Y mientras te encuentras en este paisaje interior, este cielo que nunca elige una nube, comienzas a comprender la pregunta que abrió tu viaje aquí. ¿Por qué algunas personas se expanden cuando la vida las desafía, mientras que otras colapsan? La respuesta ahora es más clara. Te expandes porque tu mente nunca fue diseñada para ser pequeña. Te expandes porque los muros siempre te han resultado demasiado estrechos. Te expandes porque tu alma reconoce algo sagrado en lo desconocido. Y aunque el mundo no siempre te comprenda, aunque la gente confunda tu franqueza con debilidad o indecisión, sabes la verdad. Una mente abierta no es frágil, es espaciosa, está viva, es libre. Y tal vez, mucho después de que este momento termine, un pensamiento tranquilo permanecerá contigo, un susurro que regresa desde el principio. Una mente que permanece abierta nunca deja de crecer.